Palabras más, con Álvaro García. Doctor Iván Duque, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, un placer estar de nuevo en su programa, un gran gusto. Gran oportunidad para allá, pocas horas prácticamente antes de que los colombianos salgan a decidir sí o no a los acuerdos que se realizaron entre el gobierno y las FARC en La Habana. Repasar con usted, que ha venido trabajando intensamente, recorriendo el país de arriba abajo. ¿Cómo han sido estas semanas de trabajo? Pues han sido muy interesantes, muy gratificantes. Hemos estado por todo el territorio nacional hablando con la comunidad, haciendo una gran pedagogía, teniendo intercambio con estudiantes, en gremios, en empresas. Y eso, a mi modo de ver, le ha dado a la democracia colombiana mucho vigor. Mucha gente dice, es que hay una polarización tremenda. ¿Sabe qué siento yo? Que se ha recuperado el diálogo sobre lo político a todos los niveles, desde las familias, en la mesa cuando están comiendo, hasta en las empresas, los estudiantes, los académicos. Yo creo que esto ha enriquecido mucho el debate de las ideas en Colombia. ¿Qué se había perdido en esa capacidad de los colombianos de conversar sobre política y que se está abriendo a propósito de esta situación? Pues es que yo creo que una de las características negativas de la política colombiana en los últimos años ha sido la desnutrición ideológica. Los debates en los partidos se volvieron mucho de mecánica política y se había perdido el debate sobre los temas de fondo. Y yo siento que con este proceso lo que hemos hecho es volver a llevar los temas de fondo a las discusiones cotidianas. Obviamente a veces hay posturas un poco más duras de lado y lado, pero al final del día el país ha entrado en un diálogo, inclusive en las familias. Hay momentos donde hay tensión, pero todos entienden que más allá de las cosas que los separan, hay muchas cosas que los dividen y que es importante escucharnos para saber cuáles son las razones y entender que los dos caminos son caminos legítimos para alcanzar la paz en Colombia. Cuando usted habla de que esas mecánicas políticas tradicionales no se han activado en este caso, claro, porque es una votación atípica, donde las maquinarias pues no están operando de la misma manera en que han operado tradicionalmente, pues se abren espacios como estos, ¿no? Sí, aunque hay que reconocer también que ha sido una campaña donde se ha visto, digamos, inequidad en muchísimas cosas. Yo hubiera querido, por ejemplo, que hubiera prevalecido lo que se aprobó en el Senado para que el financiamiento de las campañas fuera público en igualdad de proporción. A mí me hubiera gustado muchísimo más tener unos límites a la publicidad estatal para no tergiversar la opinión del elector. Me hubiera gustado mucho más que la pedagogía en efecto hubiera sido pedagogía real y que hubiéramos tenido mecanismos para controlar que los mensajes fueran realmente ceñidos a los textos. Y creo que de todas maneras... ¿Nada de eso se ha cumplido? Yo no lo siento. Creo que los medios han tratado de hacer un papel importante en mantener el acceso a la información y en permitir el debate, pero yo siento, por ejemplo, que la pedagogía se terminó convirtiendo en propaganda. Yo siento que se sintió muy fuerte la presión a los funcionarios públicos y yo creo que, por ejemplo, en cuanto a la pregunta, se hubieran podido también hacer cosas mucho más serias, porque la pregunta se dejó abierta, no se especificó qué era el título, no se pusieron comillas, cosas que inclusive neurolingüistas que fueron consultados dijeron, pues claramente es una pregunta inductiva, pero bueno, más allá de esas cosas, yo me siento muy contento del trabajo que se ha hecho, que hemos podido hacer pedagogía, hemos podido cumplir lo que nos dijo la Corte de referirnos a los textos de los acuerdos y yo siento que hay una gran conciencia ciudadana. Me ha encantado, por ejemplo, ir a regiones muy apartadas, a lugares donde no es fácil acceder a la tecnología, donde el tiempo es escaso para los trabajadores, que llegan las personas con sus acuerdos rayados, con preguntas, con marcadores de distintos colores. Eso, por ejemplo, muestra que el debate está llegando a donde debe ser. Yo quiero volver un poquito al comienzo de esta conversación donde usted dice que ha tenido unas jornadas donde ha tenido la oportunidad de estar con estudiantes, con empresarios, con trabajadores. Quisiera que me describiera su impresión de algunos de esos sectores en particular. Me gustaría saber, por ejemplo, los trabajadores de una compañía, ¿qué inquietudes tienen? ¿Cómo se enfrentan a la posibilidad de que se les va a abrir el domingo entre escoger entre el sí y el no? ¿Qué cosas los mueven a ellos? ¿Cuáles son los asuntos que ven fundamentales y que los diferencian de otros, por ejemplo? Por ejemplo, algo que me ha impactado muchísimo, donde más siento yo preocupación por el tema de la impunidad, es en los sectores de ingresos más vulnerables en el país. Uno nota que hay muchísimas personas que trabajan con mucho esfuerzo, que se tienen que levantar muy temprano, que dejan a sus hijos prácticamente con el desayuno para que ellos salgan por su cuenta al colegio,
que llegan en las noches a darle un beso en la frente porque los encuentran dormidos, que esperan con angustia que sea el fin de semana para compartir en familia. Y esas personas que enfrentan la vida con tanta dificultad, pero al mismo tiempo con tanta convicción, son las que rechazan profundamente que estemos premiando a los delincuentes, que por ejemplo a los criminales de lesa humanidad o a quienes han cometido los delitos más graves se les esté abriendo un camino de tapete rojo para la participación política. Me ha impactado, por ejemplo, en algunas zonas rurales, zonas que han sido históricamente afectadas por la violencia, como en esas regiones hay muchísimo rechazo a que las FARC no se hayan comprometido a entregar tierra específica de la que ha despojado a tantos colombianos. Cuando usted habla con los empresarios, por ejemplo, nota también preocupación frente al tema de la justicia especial para la paz. Cuando usted habla con los sindicatos, usted también se da cuenta que tienen preocupación sobre cuáles van a ser los mecanismos para financiar todo este aparato y cómo esa presión por más recursos puede acabar impactando inclusive empresas o sectores específicos. Cada una de las conversaciones trae su dinámica y yo siento que el hecho de generar esa percepción, ese deseo de entrar a la verdad, a los contenidos y formular las preguntas que son, a mi modo de ver, es algo que a Colombia le va a servir mucho y que creo que también va a ser muy importante independientemente del resultado con el proceso que se siga tanto para la implementación como para la implementación con correctivos que nosotros venimos diciendo y poder modificar algunas de las cosas que están en los acuerdos a través de los canales institucionales. Los jóvenes, ese capítulo me gustaría abrirlo aparte. Usted ha estado en universidades y el escenario de la universidad es un escenario que no es fácil para este tipo de discusiones, si son entusiastas, si son apasionados con este tema y asumen sus posiciones de una forma muy especial. Los estudiantes son los estudiantes en temas políticos. ¿Cuál es su percepción de cómo los jóvenes están viendo esto? Bueno, yo empiezo por esto, Álvaro. Yo soy profesor universitario también y yo siempre creo que cuando uno va a aproximar una conversación con los estudiantes, lo primero que uno tiene que hacer es manejar un tono y manejar una conversación donde uno no venga a vender. Uno venga a intercambiar con ellos opiniones. Eso es número uno. Número dos, yo me he dado cuenta que la juventud ha sido llevada por el lenguaje emocional de la campaña y ha caído muchas veces en el falso dilema de guerra versus paz, cosa que no es realmente el tema central. Entonces, cuando he llegado a las universidades a hacer las exposiciones, yo les he dicho, mire, lo primero, todos queremos la paz. Que van a votar por el sí, los que van a votar por el no, los que no se han decidido, también tienen esa vocación y esa voluntad de paz. Entonces, centrémonos en los contenidos de los acuerdos. Y he tratado de ser muy riguroso, de explicar siempre mis opiniones con los textos puntuales de los acuerdos que me generan preocupación. De tal manera que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pero que yo no esté diciendo mensajes que sean equívocos o que no estén atados a la verdadera expresión de los acuerdos. Y eso por lo menos permite que el debate se eleve, que sea mucho más respetuoso. Y hay preguntas muy duras, y siempre hay preguntas comparando procesos históricos con Colombia. Pero yo creo que esos son los tipos de debates en los cuales los estudiantes tienen que llegar todos los días en Colombia. Y yo espero que esta chispa que se ha aprendido se mantenga para otros debates que se vienen en el país que son importantes. Al final de esos debates, ese intercambio de ideas y de conocimiento sobre el acuerdo, de inquietudes, sobre compartir visiones sobre el tema de los acuerdos, ¿cómo cambian los estudiantes cuando empiezan? ¿Y qué siente cómo cambiaron al final de una charla de esas? Pues a mí me han pasado cosas interesantes. A mí me ha pasado, y empiezo por el otro lado, a mí me han pasado cuando me dicen, oiga, yo iba a votar por el sí, sigo votando por el sí, pero usted me acaba de hacer reflexionar sobre unos temas. Y me ha pasado muchísimo que me llegan personas y me dicen, yo iba a votar por el sí, después de escucharlo, de revisar lo que está en los textos, voy a votar por el no. Inclusive me ha pasado personas que dicen, yo iba a votar por el no, y después de escucharlo creo que usted me ha hecho ver aquí algunos argumentos que me ratifican en mi decisión. Otras personas que me han dicho, yo iba a votar por el sí, pero después de escucharlo creo que me voy a abstener porque no sé cuáles van a ser las consecuencias. Pero si usted me pregunta, en las universidades aún donde hay más tensión, son muchísimos los estudiantes que me dicen gracias por habernos hecho reflexionar sobre estos contenidos y muchísimos me han dicho que después de escucharnos van a votar por el no. El tema de la abstención, ¿cuáles son los cálculos que hace usted sobre cuánta gente va a votar, cuál va a ser el nivel de abstención en relación con el histórico en Colombia?
Pues Álvaro, mire, yo creo que acá hay un tema y es el plebiscito terminó siendo armado en detrimento de la abstención. ¿Por qué? Porque la abstención pasiva siempre había sido un mecanismo de expresión democrática, sobre todo en los procesos plebiscitarios. La razón por la cual los plebiscitos tienen un 50% de umbral de participación es porque lo que les da legitimidad es la gran participación de la ciudadanía. Aquí se bajó el plebiscito en el umbral del 50 al 13% por una sola vez. Es más, los plebiscitos que se hagan después del 2 de octubre van a tener el 50% de umbral. Eso es muy particular. Eso muestra por qué esto fue armado de la forma en la que se hizo. Pero después hay algo que yo también rechazo, y es que la abstención activa, el votar en blanco, no está, no se permitió. Entonces, yo siento que la abstención es uno de los grandes perjudicados de este proceso como mecanismo de pronunciamiento político. De hecho, si usted mira el referendo del año 2003, se permitió que la abstención tuviera espacios en los medios, tuviera financiamiento y pudiera hacer campaña. Aquí no tuvimos eso. Entonces, visto ese panorama, yo creo que igual va a haber una gran abstención en esta elección. El censo electoral en Colombia puede tener, no sé, unos 36 millones de personas. Y yo creo que, si usted me pregunta a mí, yo creo que vamos a estar viendo una elección muy en el filo de entre los 9 y los 10 millones. Y yo creo que eso también muestra que los ciudadanos no están muchas veces comprometidos con la gran discusión, o que la están rechazando, o que no quieren entrar en un juego donde sientan que su voto va a terminar siendo un voto usado para las causas gubernamentales o manipulado para las causas gubernamentales. Entonces yo creo que ahí va a haber abstención. Pero mire una cosa, yo siento, por ejemplo, que la votación por el no es una votación sólida. Cuando usted recorre el país, la gente que va a votar por el no no va motivada por la publicidad, por la mermelada, por los contratistas, por nadie. Es un voto que está muy afincado en sus principios, y es un voto que va a ir a las urnas, en algunos casos silencioso y en otros casos mucho más expresivo, pero yo estoy seguro que el no va a dar un mensaje muy importante al país este domingo. Yo no estoy con eso tratando de descalificar a quienes van a votar sí, porque yo lo he dicho, quienes votan sí no son mis adversarios, mis contradictores, mis enemigos, pero yo siento que sí va a haber una votación por el sí que va a estar tratada de ser movilizada por las maquinarias políticas, pero yo creo que esas maquinarias no van a lograr lo que han logrado en otras ocasiones, y entre otras cosas porque también sus intereses no están en juego. En las encuestas que se han realizado, particularmente en la que hacemos nosotros en nuestra alianza con Caracol Radio, y que es la de Cifras y Conceptos, encontramos, digamos, características muy específicas de cómo, de preferencia, de más aceptación por el sí o por el no, dependiendo de algunas regiones, y ustedes han recorrido esas regiones. ¿Encuentran diferencias esenciales entre algunas regiones de Colombia en cómo se ve la opción del sí y el no para el próximo domingo? Sí, es evidente. Pues es evidente en las encuestas. O sea, si uno mira regiones como regiones, pues obviamente en la costa se ve más marcada una tendencia de pronto hacia el sí. ¿Por qué? Yo creo que hay que desagregar, porque en la costa hay un voto rural y hay un voto urbano. Yo, por ejemplo, creo que en Cartagena, donde estuve ayer y hoy, en Cartagena yo sentí en la calle una presencia muy fuerte del no. No es igual de pronto en Barranquilla, de pronto es distinto en Santa Marta. Entonces, el voto urbano en la costa se va comportando de manera distinta. Yo siento un Boyacá, por ejemplo, muy fuerte en el no, yo siento una Antioquia fuerte en el no, yo siento un eje cafetero fuerte en el no, yo siento un Meta fuerte en el no. Entonces, yo estoy viendo esas tendencias, y me parece que son tendencias que muchas veces se explican de pronto por la sensibilidad hacia ciertos mensajes, la participación de algunos personajes, la participación de algunos miembros del sector privado. Siento que esas discrepancias ahí están, pero a mí lo que me da tranquilidad de todo esto es lo que hemos nosotros logrado en una campaña por el no, donde la hemos centrado en argumentos, en ideas, en pedagogía, donde los recursos no han sido, digamos, nuestro mayor detonante de actividad, sino han sido las incansables horas de pedagogía en todo lugar,
con los miembros de nuestro partido, cuando es nuestro partido, pero también de los que están por el no, que no pertenecen a las estructuras del Centro Democrático o de otros partidos. Creo que le ha enriquecido el debate las conferencias del expresidente Pastrana, de Jaime Castro, de Rafael Nieto, de Arturo Yepes, de José Gregorio Hernández, de Daniel Reisbeck. Hay personas que han surgido también en todo este debate del no de manera espontánea, de manera autónoma, y también han enriquecido ese debate. ¿Bogotá cómo la ve? Pues sabe que en Bogotá siempre han dicho que Bogotá es una plaza casi que ilegible antes de elecciones. Yo siento que Bogotá está muy pareja la revisión de los temas. En Bogotá he sentido también un crecimiento del no en algunos lugares, pero yo no me atrevo a decirle cómo se va a comportar Bogotá. Yo siento que Bogotá es una plaza que está muy pareja en la forma como se va a pronunciar frente a esto. Doctor Iván, muchas personas sienten o perciben claramente que esta discusión sobre el sí y el no y manifestarse en las urnas con respecto a los acuerdos se ha vuelto una discusión entre Santos y Uribe. No tanto entre los contenidos de los acuerdos, sino que se ha polarizado en la imagen de estas dos figuras de la política colombiana. ¿Usted lo siente así? ¿Es deseable que sea así? Pues mire, una de las cosas que yo hago en las charlas es decir, mire, esto no es entre Santos y Uribe, esto no es entre la guerra y la paz. Aquí vamos a ir el próximo domingo a validar un contrato que trasciende los 2 agonizantes años que le quedan al gobierno Santos y que tienen que ver con nuestro futuro. Realmente lo que nosotros tenemos que ir es con la conciencia ciudadana a revisar los contenidos de esos acuerdos y saber qué es lo que vamos a hacer en las urnas. Entonces démonos cuenta, si nosotros queremos que, contrario a lo que hoy dice nuestra Constitución, quienes han cometido delitos de lesa humanidad puedan llegar a cargos de elección popular. Nosotros, digamos, si estamos de acuerdo, por ejemplo, con el artículo 38 del Acuerdo de Justicia, si queremos que el asesinato de soldados pueda ser un delito amnistiable, llamándolo sutilmente muertes o en combate a la luz del DIH, cuando la FARC nunca ha cumplido esos preceptos. Vayamos y digamos si estamos de acuerdo con que el secuestro de soldados y policías sea un delito amnistiable conexo al delito político, llamándolo sutilmente aprehensión de combatientes. Digamos si estamos de acuerdo con que la ley de amnistía, en el artículo 7, permite que todos los delitos comunes que se hayan perpetrado para financiar, promover u ocultar la rebelión puedan ser amnistiables. Y digamos si estamos de acuerdo que el artículo 60 del Acuerdo de Justicia establezca que si usted es un máximo responsable de crímenes de lesa humanidad y entre comillas dice toda la verdad, no tendrá cárcel, prisión o medida semejante que no guarda proporcionalidad y efectividad a la luz de lo que la propia Corte Penal Internacional ha hecho. Cuando entramos a hacer esas reflexiones, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que si nosotros marcamos no le estamos diciendo sí a la guerra. Eso es una falsedad que se ha tratado de armar. Lo que estamos tratando de decirle al presidente es, presidente, usted puede firmar acuerdos. De hecho, ya los firmó. Entonces, ahora, en los canales institucionales, le vamos a hacer correcciones. Porque mire, Álvaro, si ¿Pero gana... eso sí es viable? Pues, Ya dijeron que eso es intocable. Pues mírelo desde este punto de vista. ¿Qué pasa si gana el no? Las 297 páginas no entran en la Constitución. Juan Manuel Santos se queda sin facultades extraordinarias que van mucho más allá de los límites de la Constitución y la ley. El Congreso no queda maniatado a solamente aprobar lo que Juan Manuel Santos le permita. La Corte Constitucional y los ciudadanos podemos interponer acciones frente a las leyes que se aprueben. Y lo que nosotros pediríamos es, como ya están firmados, usted tiene que presentar las normas para su implementación. Pero escuchando a los electores, vamos a tratar de corregir. ¿Para qué? Para que los criminales de lesa humanidad, como lo dice hoy la Constitución, no puedan ser elegibles. Claro que quienes quieran participar en política, que sean ideólogos, simpatizantes con esa organización, pero que no tengan esos delitos, lo pueden hacer, pero no los que tienen esos delitos de sangre. 2, que nosotros establezcamos que puede haber para los criminales de lesa humanidad, los máximos responsables, no una pena de 30 años, sino una pena alternativa de 5 a 8, no en cárceles con barrotes, sino en colonias agrícolas. Que nosotros solicitemos que haya efectividad cuando se hable de reparación material y que las FARC se comprometan con montos específicos. Y obviamente que podamos poner ciertos límites a la ley de amnistía para que no sea un agujero negro. Pero si ellos ya dijeron que no aceptan, si gana el no, se acaba el proceso y ellos al monte y los otros para la casa. Bueno, ahí hay dos cosas. Yo creo que ahí ha habido mensajes encontrados, porque hay miembros de esa organización que han tenido posturas muy radicales, que han dicho que si gana el no, ellos están dispuestos a seguir buscando alternativas.
Entre otras cosas porque mire lo que las FARC siempre dice. Ellos dicen, queremos blindaje. El mayor blindaje es el consenso nacional en torno a unos mínimos de justicia que debe tener esto. Porque el peor blindaje es dejar impunidad para que nos ocurra lo que ocurrió en el Cono Sur en los años 80. Usted fue embajador en la Argentina y usted sabe que cuando vino el proceso de Alfonsín, hubo mucha euforia con las leyes de punto final para dar por cerrado unos capítulos. Pero esa impunidad que quedó viva, 20 años después, una generación que llegó a las cortes y que llegó a la política, vino a hacer justicia. Entonces, ¿qué queremos en Colombia? ¿Dejar esos caminos de incertidumbre? Las FARC ha dicho que ellos no es el camino que quieren, ni es el camino que queremos los colombianos. Entonces, démonos la posibilidad para que con unos mínimos de justicia podamos darle proporcionalidad y efectividad a esas conductas y, por otro lado, respetar lo que hoy nuestra Constitución establece. Porque mira a mí que me preocupa, que si esas 297 páginas entran a la Constitución, como lo dice el acto legislativo, y se vuelven un factor de interpretación y de desarrollo normativo, en la página 187 de los acuerdos, en el numeral 3.2, dice que la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, lo político y lo social será de acuerdo con sus intereses. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quién los conoce? ¿Eso va a ser un factor de interpretación de una constitución en el bloque? Yo creo que esas cosas es necesario subsanarlas para que tengamos las reglas más claras dentro de la institucionalidad que hoy tiene el país. Doctor Iván, antes de hacer una pausa para seguir hablando de este apasionante tema, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué dice que los 2 años que restan del gobierno de Juan Manuel Santos serán agonizantes? Bueno, ya está en la etapa final del gobierno. Es que, si usted se da cuenta, el gobierno ha firmado unos acuerdos que tienen muchísimas ambivalencias, pero además que requieren un aparato institucional que hoy no lo tiene el país, que hay que crearlo. Entonces, el grueso de la implementación de los acuerdos no se va a dar en los meses que le quedan a este gobierno. Esas van a ser las consecuencias para los gobiernos futuros. Entonces, por ejemplo, se dice, vamos a quitar las tierras a todas las tierras ilegales en el país que están en malas manos o en manos criminales. En Colombia hay menos de 5 jueces de extinción de dominio. ¿Cuánto puede tardar eso? Necesitamos más, hay que formarlos, hay que tener una estructura. Vamos a buscar una jurisdicción agraria, hay que profesionalizarla, darle la capacidad institucional. Es que queremos hacer unos catastros multipropósitos. Hay que hacer los registros catastrales, sobre todo en un país donde más del 65% de la tierra tiene problemas en la titulación, en la cadena de propiedad. Y además cosas tan profundas como los recursos para hacer todo lo que se declara, por ejemplo, en la reforma rural integral. Para el año entrante, Álvaro, el presupuesto nacional va a tener 1.6 billones menos de inversión en el sector agrario que hace 2 años. Entonces la estructura fiscal de cómo se va a hacer esto es muy importante, porque el día de mañana las FARC se puede pegar en cualquier cosita donde no se estén satisfaciendo esas promesas para decir que hubo incumplimientos. Entonces, ¿yo qué siento? ¿Por qué digo agonizantes? Porque aquí quedan menos de 2 años de este gobierno y tenemos que darle al país la estructura institucional necesaria. No solamente si es que el camino es desarrollar esos acuerdos, inclusive con los correctivos que nosotros proponemos si gana el no, sino que también le demos al país la gran certeza que las FARC no va a seguir teniendo un pie en la ilegalidad y que también le vayan a hacer conejo a los colombianos. Bueno, ahora sí vamos a la pausa y volvemos a hablar de este tema del sí y el no, particularmente del evento de Cartagena, sobre lo cual quisiera preguntarle algunos temas. Doctor Iván Duque, su impresión de lo que pasó en Cartagena, en la ceremonia, en el evento público donde se firmaron los acuerdos en Colombia entre el gobierno y las FARC. Bueno, yo pensaría, Álvaro, primero que fue un acto de campaña que una ceremonia de carácter nacional, porque claramente estaba premeditado hacerlo a pocos días de las elecciones. Yo creo que eso desconcertó a muchas personas y generó rechazo en muchas personas, no solamente de quienes vamos a votar no, sino también de personas que inclusive pensaban votar sí. Yo creo que también tanto pompo, tanta fanfarria, tanto derroche en momentos donde el país está teniendo dificultades económicas también es cuestionable.
pero yo creo que lo más duro también es la inconsistencia entre muchas de las cosas que se dijeron en esa ceremonia y las declaraciones que habían dado a pocas horas antes a algunos de los cabecillas de las FARC. Un caso, por ejemplo, la declaración que dio Calarcá, alias Marcos Calarcá, el fin de semana, donde dijo que la reparación no era indemnización. Eso quiere decir que no hay un compromiso claro con los recursos. Alias Joaquín Gómez, 2 días antes, estaba diciendo también que la reparación económica no se había hablado y que la reparación la tenía que ejercer era el Estado. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también fueron generando cuestionamientos. Y me parece que la forma en la que alias Timochenko presentó su perdón, ¿no? Dice, ofrezco perdón. Yo creo que perdón sin consecuencias es muy fácil. Hubiera sido interesante que esa solicitud de perdón fuera acompañada también de la realidad, y es que muchas de esas consecuencias requieren mínimos de justicia, sobre todo para quienes ostentaban la mayor responsabilidad de esa organización. Entonces, yo creo que es un evento que, la verdad, deja muchos más sinsabores que emociones. ¿Qué importancia le otorga a la presencia de la comunidad internacional con los presidentes de varios países, secretario de Naciones Unidas, etcétera? Bueno, yo siempre he creído que el mundo de la diplomacia siempre ha sido muy sensible a los temas de la paz. Yo recuerdo que hace 22 años, por ejemplo, se firmaron los acuerdos de Oslo entre Israel y Palestina, y también hubo muchísimo júbilo internacional. Hubo premio Nobel, hubo firma en la Casa Blanca, el presidente Clinton jugó un papel de protagonismo mediático muy grande, y las consecuencias después, pues desafortunadamente no han sido las mejores. Entonces yo creo que una es la diplomacia, y no necesariamente esa diplomacia activa la realidad de la paz, porque la realidad de la paz realmente tiene que ver es cuál es el comportamiento interno de una nación y los compromisos reales de las partes. Y fuera de eso también encontré algunas inconsistencias. Por ejemplo, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo muy entusiasta, dio declaraciones en favor de los acuerdos, y antes de regresar a Lima, ante una presión de un grupo político simpatizante con las ideas de Sendero Luminoso sobre el derrumbe de un mausoleo que tenían algunos de los miembros de esa organización, la respuesta que dio Pedro Pablo Kuczynski fue: yo no negocio con terroristas. Me pareció un poco simpática esa declaración. Y después veo también la actitud del gobierno español, que es interesante, porque el rey Juan Carlos viene a Colombia, participa en la ceremonia, pero en España hay una decisión de Estado, por ejemplo, donde el crimen de sangre no permite la elegibilidad política. Y hay un caso reciente que fue el de Arnaldo Otegi, que aspiró a ser lendacario presidente del País Vasco, donde su sanción por haber hecho apología del terrorismo le fue ratificada por la Corte y le impidió la elegibilidad. Entonces, la comunidad internacional también tiene a veces esas ambivalencias. ¿Qué puede entender uno? Pues que la comunidad internacional también se maneja bajo el parámetro del libre desarrollo de los pueblos, y por esa premisa pues vienen y respaldan y participan en un evento diplomático. Pero yo creo que en la realidad los factores de impunidad que están en los acuerdos, los factores de premio a conductas como el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos, son muy pocos los países en el mundo que estarían dispuestos a dar semejante fiesta de impunidad. Hablando de ese tema, usted lo acaba de mencionar, el tema del premio Nobel. Se conocieron hace pocas horas algunas informaciones de agencias internacionales y de medios en Europa donde se reporta la posibilidad cierta de que el premio Nobel de Paz sea otorgado a Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos y de Timochenko de las FARC por haber alcanzado estos acuerdos. ¿Qué opina de eso? Pues yo pienso que, la verdad, primero, el premio Nobel de Paz desafortunadamente ha venido teniendo descréditos históricos. Ha tenido momentos donde han sido entregados a personas que no tienen ni la legitimidad suficiente para decir que han sido verdaderos defensores de la paz, y por otro lado también se le ha entregado a personas que han tenido graves antecedentes de violencia. Yo, por ejemplo, creo que el caso de Yasser Arafat, pues a mí me parece cuestionable por cosas que él cometió,
que se lo hubieran podido entregar a otras personas que realmente fueran legítimos voceros de una causa pacifista dentro de la comunidad palestina. Pero bueno, ese no es el debate ahora. Ahora lo que tenemos que ver es si realmente se le va a entregar el premio Nobel a una persona como Alias Timochenko, que ha cometido los peores crímenes en la historia de este país, o que ha participado de ellos en su condición de miembro del secretariado. Claramente, si eso ocurriera, yo creo que es una gran deslegitimidad la que adquiriría ese premio, sobre todo con la sociedad colombiana. Y creo también que en el caso del presidente Santos, que él se ha empeñado en sacar ese premio adelante, pues a mí me parece que sería un premio demasiado costoso. ¿Cuánta impunidad representa un premio Nobel para una sociedad? Yo creo que es en estos momentos donde las vanidades y los deseos personales tienen que hacerse a un lado y entender que lo más importante, más allá de los reconocimientos internacionales, hay que buscar es los consensos nacionales. Nunca se nos permitió, por ejemplo, que las posturas nuestras frente a los temas de justicia pudieran ser consideradas, ni siquiera antes de ser presentadas al público. Yo participé en una reunión con otros dirigentes de mi partido el año pasado, con el ministro Yesir Reyes y con Manuel José Cepeda, para evaluar los temas de justicia y los acuerdos, inclusive antes de que fueran publicados. Y cuando hicimos las mismas observaciones que hacemos hoy, que son legítimas en defensa de la Constitución, que son legítimas a la luz de los tratados que Colombia ha suscrito, la respuesta siempre es: eso ya está acordado, eso ya está firmado, eso ya no se puede. Entonces, me parece a mí que el no haber dado la posibilidad para que el pueblo colombiano se escuchara como un todo, para poder hacer estos correctivos antes, inclusive de darlos a conocer, pues me parece que no son legitimidad suficiente para ganarse un premio Nobel de Paz. ¿Cómo ha visto a los medios colombianos frente a todo este proceso? El trabajo que se ha hecho para divulgar los contenidos de los acuerdos o las posiciones que se han asumido frente al sí y al no. Yo creo que a veces ha habido mucho activismo en algunos medios y en algunos periodistas tomando partido, que eso pues es legítimo en una democracia, pero yo hubiera deseado de pronto en algunos espacios ver a los periodistas mucho más acuciosos en llegar a la minucia real de los acuerdos y en tener absolutas claridades. Me hubiera gustado, por ejemplo, una prensa que hubiera sido más exigente en darle un poco más de tiempo inclusive a la campaña. Yo creo que 30 días para una campaña tan decisiva en las materias tan delicadas, yo creo que la prensa hubiera sido un factor importante para ejercer una presión sana, de darle un mayor espacio al pueblo colombiano para conocer los acuerdos. Y creo que inclusive hubiera sido más interesante que algunos periodistas no hubieran tomado una postura frente a la opción del no, deslegitimándola, o considerándola anacrónica, o considerándola guerrerista, o considerándola inadecuada, porque hubiera sido mucho más enriquecedor ese debate con un periodismo que está siempre buscando la verdad. Pero si usted me pregunta a mí, por lo menos en lo personal, yo me he sentido muy bien tratado en los espacios que se me han abierto para expresar mis ideas. Yo he podido estar en televisión, en radio, en medios impresos, y hacerlo con amplitud y exponiendo mis argumentos. Pero yo creo que, por ejemplo, en las regiones muchos medios también se vieron intimidados por la presión de alcaldes y gobernadores, por la presión también del propio gobierno nacional, por la enorme pauta que tiene también el gobierno nacional con muchos medios. Entonces creo que esas cosas servirían para corregirse. Y de hecho, déjeme decir algo. Una de las obsesiones que yo he tenido en mi trabajo en el Senado ha sido reglamentar la publicidad estatal. Nosotros presentamos un proyecto, desafortunadamente el proyecto ya en el tercer debate en la Comisión Sexta de Cámara tuvo muchos adversarios y no salió adelante, pero lo que buscaba era que en Colombia la publicidad estatal estuviera mejor regulada, de manera más transparente, y que los medios jamás se pudieran sentir presionados por la pauta como un mecanismo para silenciar o para hacer promoción específica de los intereses del gobierno. Un tema vinculado con los medios de comunicación, ya que estamos en esto, es el de las encuestas. ¿Siente que las encuestas en esta ocasión relacionadas con el tema del sí y el no, con el pronóstico, la medición de los momentos de opinión pública durante las últimas semanas,
se han hecho correctamente, corresponden a la realidad, están entregando información a la opinión pública, información cierta y correcta que les sirva para orientarse desde el punto de vista de sus decisiones? Yo creo que en Colombia hay muy buenas empresas encuestadoras, empresas muy serias y empresas que no van a poner su prestigio en riesgo por tomar posturas en favor de una u otra posición, y eso lo tengo claro. Pero de todas formas a mí me llamó la atención algo. Cuando salió una encuesta hace, no sé, 3 semanas, donde se decía que el no estaba muy por encima del sí, vino un gran debate después sobre la metodología, sobre la muestra, sobre muchísimas cosas. Y me parece que se llegó a un consenso entre las encuestadoras que a mi modo de ver no debió existir, porque esos acuerdos metodológicos me parece a mí que le quitan el espacio o el margen de libertad a cada firma de tener una mejor lectura de la verdad. A mí, por ejemplo, me parece que el tratar de segmentar la pregunta solamente con los que dicen que van a votar es engañosa, porque en una jornada donde es una opción del sí o una opción del no y son temas tan abiertos, pues claramente el elector puede llegar a tomar la decisión mañana mismo o el propio día de las elecciones. Entonces, tratar de limitar la muestra de esas expresiones, a mí personalmente me parece cuestionable. Yo lo hubiera dejado abierto. Si usted contestó ¿usted es apto para votar? ¿Está apto para votar? ¿Tiene su cédula registrada? Entonces ahora sí que me contesta, ¿usted qué quiere? Pero si yo le digo, usted hace un mes, usted va a votar. Usted en ese día podía pensar que sí, pero podía cambiar su decisión en el transcurso del proceso electoral. Me parece que eso genera más confusión en la lectura y en la metodología analítica. Yo personalmente creo que lo hubiera dejado mucho más abierto y hubiera dejado que las encuestadoras tuvieran su libertad metodológica para llegar a la verdad a la cual ellos quieren llegar o llegar a la aproximación de la verdad a la cual ellos quieren llegar. Pero a mí me quedó la sensación que la presión era tal que tuvieron que sentarse todos y establecer una metodología para no asumir costos o preocupaciones de sectores, principalmente el del gobierno. A lo largo de esta conversación usted ha hecho una lista más o menos extensa de los temas sobre los cuales tiene reservas que están contenidos en los acuerdos y cita página específica, punto específico de dónde están ubicados. Pero yo quiero saber, de todos esos, ¿cuál es el que realmente a usted más le preocupa? ¿Cuál es el que realmente siente que puede ser, digamos, una amenaza hacia el futuro en caso tal de que los acuerdos sean refrendados en el sí el próximo domingo? Yo no iría a uno solo, Álvaro, pero trato de acotárselo lo más que pueda. Yo digo, el fenómeno de impunidad es grave. Es grave cuando se da elegibilidad política a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, eso es impunidad. Y al mismo tiempo, cuando usted lee los acuerdos, sobre todo ese artículo 36 del Acuerdo de Justicia, es aún siendo sancionado dentro del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, usted no pierde sus derechos políticos. 2, a mí me preocupa muchísimo que estemos haciendo en el artículo 40 de justicia la enunciación de que no habrá delitos amnistiables si se enumeran, pero después en el artículo 60 dice, si usted los cometió, pero dice toda la verdad, entonces usted no tendrá cárcel, prisión o medida semejante, cuando nosotros hemos firmado el Estatuto de Roma, que en el artículo 77 habla de la pena de prisión. Que claro, usted entiende que para llegar a acuerdos usted puede reducirla sustancialmente, pero no la ausencia. Me preocupa mucho el tema de los recursos. Me preocupa a mí muchísimo que no haya un compromiso claro de las FARC de entregar recursos contantes y sonantes en los acuerdos para reparar a las víctimas. Y que después descaradamente los cabecillas eran a decir, no, es que esto no es indemnización, es que eso lo tiene que pagar el gobierno. Yo creo que me da lástima que tengamos un acuerdo de 161 compromisos, donde 114 los asume el gobierno, 43 el gobierno de las FARC, 3 las FARC y 1 el gobierno y las minorías étnicas, y en los 3 de las FARC no esté el tema de reparación efectiva con montos de esa actividad ilícita y tenga que salir el fiscal general de la Nación a anunciarnos que va a buscar los recursos por donde quiera que sea. ¿Cuánto va a tomar eso? ¿Dónde están? ¿Dónde los va a buscar? ¿Cuánta plata se va a gastar haciendo algo que se hubiera podido acordar? Y déjeme le cierro con esto, narcotráfico. A mí me parece grave
que no haya ningún compromiso en la entrega de laboratorios, rutas, abastecedores de precursores químicos, canales de lavado de activos, relaciones con los carteles internacionales, en un momento donde el área sembrada de coca pasó de menos de 50.000 a 200.000 hectáreas en los 3 últimos años. Yo creo que esas son cosas ¿En los que nosotros Estados queremos. Unidos pasará algo con eso o no pasará nada con el tema del narcotráfico específicamente? Usted Bueno, conoce bien ese asunto. Bueno, yo creo que hasta ahora la forma en la que se ha expresado los Estados Unidos ha sido una política de gobierno. Cuando se sepa quién va a llegar a la Casa Blanca, sabremos si será una política de Estado o no. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, ha manejado un discurso doble, porque cuando usted ve, por ejemplo, las solicitudes de perdón que han hecho para Simón Trinidad, las declaraciones hasta ahora que ha dado el gobierno americano es: nosotros no estamos metiendo este asunto en nuestra participación. Es decir, separando las decisiones de los jueces con la política de la Casa Blanca. Y por otro lado, yo creo que los riesgos de narcotráfico están allí. Y estoy seguro que Estados Unidos no va a quedar tranquilo con ese aumento de los cultivos ilícitos y que también va a ejercer muchísima presión diplomática para que no haya la tentación o que no haya un doble papel entre estar haciendo política y tener un piecito en la actividad del narcotráfico. Pero mi pregunta central es: ¿y si los acuerdos nos están dando la posibilidad de ser efectivos? Porque mire, en los acuerdos se habla mucho de sustitución voluntaria y también se habla de la cesación de la acción penal para los cultivadores. Entonces, cuando está creciendo el área sembrada, la cesación de la acción penal también es una gabela o es un incentivo o es un boquete que se le está abriendo para que nuevos canales ilícitos se apoderen del negocio valiéndose de esa ventaja que quedó escrita en los acuerdos. Esas son cosas graves, Álvaro. Usted es experto en temas económicos. De manera sencilla y clara para todos los que no lo somos y nos pueden estar acompañando en este momento, su visión desde el punto de vista económico y financiero de la realidad del país versus los compromisos adquiridos en los acuerdos. Bueno, el tema se lo voy a poner de la forma más clara posible. Hoy el país tiene un hueco fiscal de 34 billones de pesos. Viene una nueva reforma tributaria, donde los expertos han sugerido ponerle IVA a los huevos, a la leche, al queso fresco, a la carne, al pollo, al queso. El 5%, igual afecta a los sectores vulnerables de la población. Donde está proponiendo una tarifa del IVA del 19%, donde está proponiendo aumento del impuesto a la gasolina del 30%, donde está proponiendo impuesto a las bebidas azucaradas, donde está proponiendo impuestos a pensiones, donde está proponiendo impuestos verdes. Toda esa sumatoria, toda esa combinación, apenas da un recaudo de 14 billones de pesos. Pero si ellos aplican que se pueda deducir el IVA para las inversiones de capital que son necesarias en el país, el recaudo queda en 8.5, seguimos con un hueco de 24 y todavía no hemos empezado a gastar un peso en lo que está escrito en esas 297 páginas. ¿Eso cuánto vale lo que está escrito? Entonces, ¿puede hacerse un cálculo? hay quienes han tratado de hacer cálculos aproximados. Por ejemplo, el Bank of America habló que era 198 billones, Fedesarrollo ha hablado de 98. Hay otros que dicen que solamente la primera parte, focalizada en 144 municipios, pueden ser 30 billones. Pero la verdad yo creo que el cálculo más aproximado que podríamos hablar es el que tiene Fedesarrollo. Habla de 98 solamente con lo que está en el papel. Porque mire también otra realidad. Acá se hizo una misión rural. Y la misión rural, que estaba examinando cómo cerrar las brechas del campo, dijo que esto puede costar 198 billones en 13 años. Eso quiere decir que vamos a tener que darle más de 12 billones al sector agrícola al año en inversión, que hoy no la tiene. Entonces, la pregunta es, si todo el esfuerzo que estamos haciendo con esta reforma tributaria es apenas para intentar tapar una parte del hueco existente, sin hablar de lo que viene a futuro, ¿con qué se va a financiar lo que viene a futuro? Y a mí me parece que el gobierno no ha jugado con las cartas claras porque la reforma tributaria la ha tenido aguantadita, no la muestra y la va a radicar después del domingo. Y cuando la radique, que no nos vayan a salir con sorpresas, donde por ejemplo aparezca ahora ya no es impuesto al patrimonio, ni impuesto a la riqueza, sino ahora impuesto a la paz, que va a recaudar los mismos 6 billones, o que va a mantener permanentes otros impuestos que ya habían prometido eliminar. Entonces me parece que la discusión no es menor, entre otras cosas, porque como la economía se está desacelerando, ya no crece al 4.5 sino al 2, si usted la economía la sigue sobrecargando de impuestos, lo único que va a hacer es disuadir la inversión, desacelerarla aún más
y con toda esa incertidumbre institucional que también está en los acuerdos, pues hacer que muchas inversiones en el país digan, ¿sabe qué? Yo me aguanto mi plática hasta ver cómo queda el muñeco al final. Efectos electorales, pensando en el debate presidencial que se viene, que ya está en el horizonte de la decisión que se va a tomar este domingo. Pues Álvaro, yo he tratado de ser muy respetuoso en eso. Yo creo que la decisión que vamos a tener este domingo es una decisión de los ciudadanos. Sí, hay partidos que hemos estado involucrados en las campañas, pero yo no quiero referirme a esto simplemente como un asunto partidista. Yo quiero que los ciudadanos vayan y voten libremente en una decisión personal sobre el tipo de país que ellos quieren. No que estén pensando si esto le va a beneficiar al uno o va a beneficiar al otro, sino que lo hagan a conciencia. Y esa conciencia colectiva se va a ver representada en la elección del 2018 defendiendo los mismos principios, en justicia, en la implementación, en otras cosas. Yo creo que lo que hay que abrir también después de esta jornada del domingo es que los otros temas nacionales, que son gruesos e importantes, adquieran el protagonismo que tiene de cara al 2018. Este país necesita una agenda de recuperación económica buena, con una transformación productiva en lo industrial, con una lucha contra la informalidad, con una reducción del tamaño del Estado para aliviar la carga tributaria, con una mejor focalización de los recursos en los más vulnerables. Este país necesita discutir a fondo una agenda anticorrupción, de verdad, donde nosotros podamos ponerle coto a los abusos que se están presentando en los planes de ordenamiento territorial, a que podamos imponer cárcel a los candidatos que se vuelan los topes de las campañas, donde podamos limitar esa contratación directa o esos proponentes únicos que se ven en muchísimos lugares, o que la contratación social se esté volviendo un agujero negro donde llegan contratistas y llega la manipulación de unas mafias clientelares. Esas son las cosas que el país también quiere empezar a resolver. El tema de salud. Este país tiene que empezar a encontrar soluciones a los problemas estructurales y no solamente quedarse en el debate de una minoría armada. Entonces yo siento que hay un compromiso que tenemos de aquí al domingo y después hay unos temas que se abren de cara a la elección presidencial y congresional del 2018 donde queremos estar participando. ¿Y usted qué va a hacer el domingo? Yo el domingo voy a ir a votar temprano. Me gusta madrugar a votar, es una costumbre que tengo de familia. Voy a estar visitando algunos puestos de votación, voy a saludar a algunos de los testigos que vamos a tener, voy a tratar de almorzar en familia, que también es una tradición que tenemos, y estar en la tarde con todas las personas que han trabajado durante este periodo esperando los resultados. Bueno, doctor Iván, gracias por haber aceptado esta invitación muy interesante. Pocas horas antes ya de la votación del próximo domingo, escuchar sus puntos de vista sobre todo este asunto, y la semana entrante repasaremos con usted y reflexionaremos y miraremos los efectos de cómo votaron los colombianos, si por el sí o por el no, y de qué proporción. Muchísimas gracias, Álvaro. Verdadero placer. Palabras más con Álvaro García.